Ok, ya listos. Entonces, tengo menos 2x, que dijimos que iba a multiplicar por 1, pues me sigue dando menos 2x, y todo eso va a dividir entre 2. ¿Ok? Y luego, a eso va a multiplicar por 9 menos x al cuadrado a la 1/2. Perdón, a la menos 1/2. Menos 1/2. ¿Ok? Bueno, aquí tenemos dos valores que están dividiendo y nos van a dar la unidad, que son 2 entre 2. ¿Sí? Entonces nos va a dar, esos, si dividimos, nos va a dar la unidad, o sea, 1. ¿Ok? Y del lado derecho, lo que yo tengo, fíjense lo que yo tengo. Tengo 9 menos x al cuadrado, entre paréntesis, elevado a la menos 1/2. Eso, lo que tengo del lado derecho, lo voy a dejar así. No lo voy a mover, ¿sí? Para no complicarnos ahorita. Van a ver por qué. Entonces solamente voy a dividir 2 entre 2, me va a dar 1. Por lo tanto, me va a quedar solamente menos x. ¿Se dan cuenta? Nos va a quedar menos y la x. Entonces nos va a quedar menos x. Y ya expresándolo de manera correcta, entonces va a ser f de x' va a ser igual a menos x, que va a multiplicar por 9 menos x al cuadrado, ¿sí? Todo eso elevado a la menos 1/2. ¿Ok? ¿Hay dudas hasta ahí? Creo que no, profe. No, ¿No? profe. Ahorita solamente estamos calculando la primera derivada. Ujú. Entonces, ¿cuál es el resultado de la primera derivada? Lo que acabamos de calcular, ¿verdad? Lo voy a poner en color rojo para que se vea, se resalte. Es esto. Esto es lo que resulta de determinar la primera derivada, que es menos x por menos 9x cuadrado elevado a la menos 1/2. Esa es la primera derivada. Pero nos está pidiendo la segunda derivada. Entonces quiere decir que vamos a volver a derivar esa misma, ¿sí? A partir de la primera derivada. ¿Ok? No vamos a derivar otra vez la misma. No. Lo que yo obtuve de la primera derivada, voy a volver a derivar. ¿Sí? Entonces, esa expresión que tenemos de la primera derivada es una multiplicación. Ya no es una raíz, ya no es suma, ¿verdad? Entonces, es una multiplicación como tal. Tengo que aplicar la regla de la multiplicación. ¿Sí? Entonces, vamos a hacerlo. Déjeme ver si dejé una diapositiva, porque no nos va a alcanzar aquí. Vamos a intentar a ver si nos alcanza. Voy a dividir la pantalla en dos para que nos alcance. A ver, permítame tantito. Voy a partir la pantalla. Ahí está. Entonces, del lado derecho voy a calcular la segunda derivada. Vamos a ponerle en color verde. ¿Sí se logra ver el color verde? Sí. Sí, ok. Entonces vamos a escribirlo con verde para diferenciar. Entonces, primera derivada ya lo tenemos, segunda derivada. Entonces, a partir de la primera vamos a calcular la segunda. Entonces voy a colocar f, dos comillas, así, dos comillas, f de x doble prima, ¿sí? O sea, quiere decir que vamos a calcular la segunda derivada a partir de la primera. Entonces, la primera derivada nos dice que es una multiplicación, ¿verdad? Entonces, primero tenemos que eh, identificar para mí quién va a ser f de x. F de x para mí va a ser menos x. Y g de x va a ser 9 menos x al cuadrado elevado a la menos 1/2. Ese va a ser g de x para mí. Entonces, con eso respeto y entonces aplico la regla de la multiplicación que nos dice que coloquemos primero a f de x como tal. Entonces, f de x, que sería menos x, y lo voy a multiplicar por la derivada de g de x. Vamos solamente a indicar la primera derivada, la derivada, perdón, de 9 menos x al cuadrado a la menos 1/2. ¿Ok? Y todo eso
no vamos a indicar de otra manera mejor, para no confundirnos, porque como tiene un exponente, vamos a indicarlo de esa manera. D sobre dx, derivada con respecto a x de 9 menos x al cuadrado, esto elevado a la menos un medio. ¿Ok? G, F por G de x prima, ¿sí? Luego más, nos dice la fórmula que es una suma. Vamos a colocar ahora G de x como tal, que viene siendo 9 menos x cuadrada a la menos un medio. Ajá. Y lo vamos a multiplicar por f de x prima o la derivada de f de x. En este caso solamente lo voy a indicar menos x y su comilla. Ujú. Entonces ya enseguida vamos a empezar a derivar. Ujú. Entonces vamos a poner f, comillas, x, y bueno, menos x queda igual, entonces vamos a poner menos x. Vamos a esperarme tantito, déjame dibujarlo mejor. Menos x, ahí está. Y bueno, derivar 9 menos x al cuadrado a la menos un medio. ¿Cuánto nos va a dar? ¿Cuánto nos va a dar, chicos? Vamos en este paso. Fíjense, lo voy a poner en color rojo. Esto, vamos aquí. Vamos a derivar esto, que está en color rojo. 9 menos x al cuadrado a la un medio. ¿Cuánto me va a dar? ¿Cuánto, chicos? ¿Alguien me dice? ¿No? Está bien fácil. Es lo de Leilani de otra vez, ¿no? Es menos 2x, No. ¿cierto? Derivada de... Si yo ahorita, lo que está en color rojo que marqué ahorita, con una llave, ¿su derivada cuánto es? ¿Cuál es la derivada de eso? Lo acabamos de hacer. ¿Cuál es? Es la primera derivada, ¿no? Menos 2 ¿No? x. ¿No? Derivar 9 menos x al cuadrado a la menos un medio es lo que tenemos acá en la primera derivada, lo que estoy colocando una flechita. ¿Sí o no? Es lo mismo. Ah, Pero obviamente aquí va a cambiar algún signo. Casi lo mismo. Fíjense bien. Aquí, vamos a ver. Yo voy a derivar. La derivada de eso me dice que baje el exponente. Entonces voy a poner una llave. Es, baja el exponente, menos un medio. ¿Ok? Es negativo el exponente, menos un medio. Ahora, vas a multiplicarlo por 9 menos x al cuadrado, cierro paréntesis, y a eso le vas a restar 1. Al exponente a la menos un medio, le vas a restar 1. Me va a quedar como menos un medio menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Y a todo eso le vas a multiplicar, vamos a dejarlo así. Un medio menos 1, ¿cuánto es? Para hacerlo de una vez, no abarcar tanto espacio. ¿3 medios? 3 medios. Vamos a colocarlo de una vez. ¿Positivos o negativos? Negativos. Menos 3 medios. Ok. Y luego me dice que lo multiplica por la derivada de quién? De 9 menos x al cuadrado. Y va a ser, como dijo hace rato Jeremy, y como dijo Leilani, va a ser menos 2x. ¿Sí? Porque ya estamos derivando 9 menos x al cuadrado. ¿Ok? Y luego me dice que sume, ¿verdad? 9 menos x al cuadrado a la menos un medio. Y luego multiplique por la derivada de menos x. ¿Cuánto es la derivada de menos x? ¿X? ¿Positivo o negativo? Pues sí, no, a la derivada de menos x. La derivada A de menos menos x. X. Ujú. ¿Cuánto es la derivada de menos x? Es fácil, ¿eh? ¿Cuánto habíamos dicho que es la derivada de una función lineal? 0. No. La derivada de una función lineal. ¿Cuánto habíamos dicho que era? Menos uno. Ah, menos uno. ¿Quién dijo eso? Yo, Yo. ¿Quién yo? Diego, Saúl.
Ah, ok, Diego, muy bien. Es menos 1. Muy bien, ya tenemos entonces ahí casi terminado. Cerramos el corchete, comenzamos acá abajo, continuamos abajo. Y bueno, entonces, aquí, fíjense lo que vamos a hacer aquí. El corchete solamente abarca hasta aquí. Yo lo había puesto hasta el final, no. Es solamente hasta menos 2x. Hasta ahí abarca el corchete porque va a multiplicar con menos x, que es lo que tenemos del lado izquierdo, acá lo que estoy poniendo en color rojo. Ese menos x va a multiplicar por lo que está dentro de los corchetes, ¿ok? Y ya lo demás no lleva corchetes, queda así, multiplicando, ¿ok? Esto que tengo del lado derecho queda así multiplicando. Entonces continuamos abajo, f doble prima x, y bueno, vamos a colocar menos x, eso no se mueve, vamos a colocar corchete, ¿verdad? Y vamos a empezar a mover. Fíjense, voy a borrar lo que no nos sirve, si no nos va a confundir. Voy a borrar esta flechita y esto que tengo acá. Y vamos a empezar a resolver. El menos 2x, lo que tengo acá, menos 2x que estoy subrayando en color rojo, lo voy a pasar multiplicando con menos un medio. ¿Sí? Entonces, al pasar multiplicando por menos un medio, nos va a dar menos 2x entre 2. Obviamente, ambos son negativos. Menos 2x sobre menos 2. ¿Sí? Entonces, al dividirlos, vamos a dividir estos dos. O sea, se va a dividir menos 2 entre menos 2. Nos va a dar 1 positivo y solamente nos va a quedar la x. ¿Ok? ¿Sí que estamos de acuerdo en eso, chicos? ¿Sí me explico? ¿Dudas? No, profe. ¿Me podría repetir por qué los dividió? Ah, ok, porque voy a borrar. Porque lo que tengo arriba, antes de lo que escribí, lo que tengo arriba y que tengo subrayado en color rojo, que es menos 2x y menos un medio, esos dos los estoy multiplicando porque son términos independientes, ¿sí? Entonces, al multiplicar menos un medio por menos 2x, me va a quedar menos 2x sobre menos 2. Por eso, solamente por eso, porque son términos independientes y puedo multiplicarlos. ¿Sí? Yep. Sí, Ok, gracias. ok. Entonces, al dividir, como había dicho, vamos a dividir menos 2 sobre menos 2, nos va a dar 1 positivo y 1 que va a multiplicar a x, pues nos va a quedar x, ¿ok? Y enseguida escribimos por 9 menos x al cuadrado y eso a la menos 3 medios, ¿sí? Cerramos corchete y multiplicamos más, ¿ok? Más. Ahora fíjense bien, vamos a hacer esto, fíjense. Este que tengo acá, que es menos un medio, menos 1, perdón, es menos 1. Ese menos 1 está multiplicando a 9 menos x al cuadrado elevado a la menos un medio. Ese menos 1 yo lo puedo expresar solamente como un signo negativo. No voy a colocar el 1, solamente el signo, y va a quedar de la siguiente manera. Al multiplicar el menos 1 por el positivo, o sea, el menos 1, vamos a poner aquí, déjenme borrar esta parte, me explique. Al multiplicar este menos 1 por el más que tengo de este lado, más por menos, me va a dar menos, ¿sí? Entonces voy a borrar este signo positivo que escribí. No va a ser más, sino ahora va a ser menos, porque estoy multiplicando signos, menos 9 menos x al cuadrado elevado a la menos un medio. ¿Ya vieron cómo desaparecimos ese menos 1? ¿Sí? Ese menos 1 que es la unidad, multiplicamos los signos y nos quedó como menos, ¿sí? Menos y enseguida colocamos la función 9 menos x al cuadrado elevado a la menos un medio, para no tener dos cantidades ahí
que nos puedan confundir, ¿ok? ¿Dudas hasta aquí? No, profe. Ok. Continuamos. Entonces, f doble prima de x igual. Ahora vamos a acomodar para que nos quede una función un poco más fácil digamos, de desarrollar. Entonces voy a empezar a colocar menos x, ese no cambia, menos x. Vamos a colocar corchete. Ujú. Y dentro ya habíamos dividido menos 2 entre menos 2, nos iba a dar 1, que va a multiplicar a x, por lo tanto va a quedar x por 9 menos x al cuadrado, todo elevado a la menos 3 medios, cierro corchete, menos 9 menos x al cuadrado, todo elevado a la menos 1 medio. Ujú. Ahí está. Ya queda un poquito más ordenado, ya no se ve tantos números, tantas flechitas y etcétera, ¿no? Y bueno, lo que nos queda es multiplicar, en este caso, nos vamos a multiplicar, solamente vamos a multiplicar menos x por x, ¿sí? Y nos va a quedar de la siguiente manera. F doble prima de x igual. Menos x por x, ¿cuánto es? Menos x por x. Menos x cuadrado. Ok, me va a dar menos x cuadrada, que va a multiplicar a 9 menos x al cuadrado, elevado a la menos 3 medios. Ahí ya no estamos colocando corchetes porque ya aplicamos la propiedad distributiva, o sea, ya multiplicamos menos 9 entre paréntesis, claro, entre paréntesis 9 menos x al cuadrado a la menos 1 medio. Ahí está. Ujú. Y ahora podemos expresar ese resultado de una manera correcta, ¿sí? Quedaría ya como resultado final la segunda derivada, menos x. Voy a colocar una rayita así. Ujú. Menos x cuadrada. Tenemos el primer término, fíjense bien. Tenemos el primer término, menos x al cuadrado. Esa variable x, que es negativa, tiene un exponente 2, que es positivo. Entonces ahí no hay ningún problema, su exponente es positivo. Pero ¿qué pasa con lo que tenemos del lado derecho, que es 9 menos x al cuadrado elevado a la menos 3 medios? Esa función tiene un exponente negativo y es fraccionario. Entonces, ¿cómo habíamos dicho que podríamos transformar ese exponente negativo a positivo? ¿Cómo lo hacemos? ¿Alguien se acuerda? Pasándolo para abajo. Así es, pasándolo como denominador o abajo de una fracción. Es lo que vamos a hacer, muy bien, correcto. Y de la misma manera vamos a hacerlo con lo que tenemos del lado derecho, ¿verdad? Porque tiene un exponente menos 1 medio, que también es negativo. Entonces, vamos a colocar una raya divisora, menos, o sea, colocamos el menos, y luego la rayita divisora, y enseguida colocamos lo que corresponde. Habíamos dicho que menos x al cuadrado, en la primera función, menos x al cuadrado, se queda igual como menos x al cuadrado, porque su exponente es positivo. Y vamos a bajar menos 9, perdón, vamos a bajar 9 menos x al cuadrado, 9 menos x al cuadrado, pero ya vamos a colocarle su exponente 3 medios de manera positiva, así, ¿ok? Luego menos, vamos a bajar nuevamente 9 menos x al cuadrado, todo elevado a la 1 medio, pero ya va a ser positivo. Ujú. Y arriba, siempre, cuando movemos una función completamente, arriba siempre se va a quedar un 1 o la unidad. Entonces nos va a quedar 1 sobre 9 menos x al cuadrado elevado a la 1 medio. Pero ya obviamente sus exponentes van a ser positivos. ¿Mm? Y ya quedaría resuelta el ejercicio que nos plantearon, ¿no? Entonces nos pidieron determinar la segunda derivada y pues ya lo hicimos. La segunda derivada está expresada en fracciones y listo. ¿Dudas? No, profe. Solamente hay que tener cuidado con signos, ya se dan cuenta que
que tener cuidado ahí con los signos, en multiplicar, a Está encontrar la muy forma. largo. Sí, está un poco largo. Sí, está un poco largo. Pero no hay, digamos, hay funciones que nos dicen calcula la tercera derivada, pero están muy fáciles. Este sí está un poquito largo porque tiene una raíz y tenemos que aplicar la regla de la cadena. Por eso se hace un poco más extenso. Entonces, no hay duda, chicos, sino para pasar al siguiente ejercicio. No, no hay duda. Ok. Bueno. A ver. Vamos a ver este. Ok, nada más permítanme tantito. Permítanme. Muy bien, chicos, vamos a ver. Vamos a ver. Problema número 2 nos pide calcular la segunda derivada. Ujú. La segunda derivada. Ahí tenemos dos funciones. Una función que es coseno de x, es una función trigonométrica, y ln, ¿alguien sabe qué es ln? Ahí en la función, ln, no es i, es una l, ln. ¿Alguien sabe qué es eso? ¿No? Esa función se llama logaritmo natural. Logaritmo natural es una función trascendente. ¿Sí? Es lo inverso de una función exponencial. ¿Sí? Es lo inverso. Recuerden que una función exponencial va creciendo. ¿Se acuerdan de un proyecto que hicimos del coronavirus donde investigaron datos estadísticos y representaron mediante una gráfica y veían cómo iba creciendo la gráfica, ¿no? Esa era una función exponencial. Entonces, una función logarítmica como la que tenemos aquí es lo inverso, ¿sí? Va decreciendo, ¿sí? Por eso se dice que lo inverso no va a crecer, sino va decreciendo una función logarítmica, digo, natural, ¿sí? Entonces, aquí en esta función no hay que confundir. Muy fácil es decir ahorita que tenemos dos funciones que están multiplicando, ¿sí? Ya están multiplicando. ¿Cuáles son esas dos funciones? Ah, pues logaritmo natural que multiplica a coseno de x. No, no es así. La función coseno de x, la función coseno de x está dentro de la función logaritmo natural, ¿sí? Entonces, ahí no están multiplicando, no son dos funciones que están multiplicando, ¿sí? Es una función dentro de otra función, ¿ok? Entonces, cuando tengan ese tipo de problemas, no se confundan. Entonces, vamos a trabajarlo como tal, ¿sí? Entonces, vamos a empezar a derivar o a calcular la primera derivada, ¿sí? F' de x. Ujú, ahí está. Primera derivada. Aquí, ¿qué tengo que usar? La regla de la cadena. ¿Ok? ¿Qué me dice la regla de la cadena? Primero deriva a la función principal. ¿Cuál es mi función principal? La función principal viene siendo logaritmo natural. Sí, esa es mi función principal. Porque la función coseno de x, que es una función trigonométrica, es la función que está dentro del logaritmo natural, de mi función principal. Sí, entonces, mi función principal viene siendo logaritmo natural. ¿Ok? Entonces, si ustedes logran ver en su tablita, y creo que por ahí tienen en su tablita que les compartí de las derivadas, ¿cuál es la derivada de logaritmo natural ln? ¿Cuánto es? A ver, chéquenle. ¿Cuánto es, chicos? ¿No? ¿No lo encuentran? Chicos, No, yo no sé. No lo encuentro. Yo la encontré, pero no sé cómo decirla.
Es que no sé si es la L entre una M, algo así, no lo Ok, sé. vamos a colocarlo. Me dice así, ¿no? Lo voy a colocar del lado derecho. Dice derivada, ¿sí? Derivada de X, en este caso de X, paréntesis, ln, U. Ahí quiere, con esa nos quiere decir que vamos a calcular la derivada de ese logaritmo natural y esto va a ser igual a 1 sobre U, ¿verdad? De U, ¿ok? Así nos dice. Entonces, ¿quién va a ser U? En este problema, ¿quién va a ser la función U? Ah, pues la función U, fácil y sencillo, va a ser coseno de X. La función U va a ser coseno de X, ¿verdad? Entonces, el coseno de X al ser una función U, lo puedo expresar ahora sí ya, para que se parezca, logaritmo natural de U. Y entonces ya se parece, ¿no? Ya se parece a lo que tengo del lado derecho, lo que tengo acá. Logaritmo de U, logaritmo natural de U, sabiendo que U es coseno de X. Y al momento de derivar, nos dice que dividamos 1 sobre U, o sea, 1 sobre coseno de X, es lo que vamos a hacer, y va a multiplicar por la derivada de U, o sea, por la derivada del coseno de X. Así de sencillo, chicos. Nada complicado, nada más seguir las reglas, ¿sí? Entonces vamos a hacer eso. Entonces, va a ser, derivada de eso va a ser 1 sobre ¿quién? ¿Habíamos dicho? ¿1 sobre qué? Siguiendo la regla, ¿1 sobre qué? Sobre U, que es coseno de X. Así es, 1 sobre coseno de X. Así de sencillo, ¿no? Fácil. 1 sobre coseno de X, porque es 1 sobre U. Y me dice que multiplique por la derivada, en este caso, derivada con respecto a X, ¿de quién? De U, De U. ¿Y quién es U? coseno de X. Ok, entonces colocamos coseno de X. Ahí está, ya lo estamos expresando. Solamente es ahora derivar. Sería f' de X igual a 1 sobre, ay, permítame, 1 sobre coseno, permítame, sobre coseno de X. ¿Y la derivada de coseno de X cuánto es? Derivada de Seno de coseno. X Seno, así nada más, seno de X. Positivo, menos. negativo, menos, es negativo, así es, menos seno de X. Ahí está. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, eh, nada más es multiplicar. Menos seno de X por 1 entre coseno de X. Y bueno, sería entonces f' de X igual. Menos seno de X va a multiplicar por este 1, ¿sí? Y va a dividir entre coseno de X. Y entonces nos va a quedar de la siguiente manera. Menos seno de X entre coseno de X. ¿Sí o no, chicos? Y así, ya calculamos la primera derivada. ¿Ok? Vamos a colocarla en color verdecito para que digamos que ya calculamos la primera derivada. ¿Estuvo fácil o sencillo? Así. Ok. Dice Leonardo Gabriel, dice, mi compañero Jesús Alejandro no puede acceder. Leonardo Gabriel, no sé si ya accedió que ya tuvo acceso Jesús Alejandro. ¿No? Jesús Alejandro, yo no entendí el principio. No me contestan. Bueno, están mudos. Muy bien, voy a volver a explicar esta parte. ¿Sí? Rápido. Eh, mm, déjenme borrar lo que no nos sirve para no confundirnos. Ok.
Ah, ok. 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 Ok, voy a volver a explicarlo para los que no lograron entender esta parte. Bien, tenemos la función logaritmo natural del coseno de x. Función compuesta, recuerden, función compuesta. Voy a explicar nuevamente eso. Función compuesta. Si yo tuviera una función f de x que fuera logaritmo natural de x, ¿sí? Y tuviera otra función g de x que fuera la función coseno de x, y yo quiero hacer una función compuesta, es decir, f de g de x, ¿sí? Así de esa manera, o sea, quiere decir que la función g de x la voy a sustituir en la función f de x. Y si yo voy a sustituir la función g de x en f de x, entonces quiere decir que el valor de la función g de x, que es coseno de x, lo voy a sustituir en x, pero dentro de la función f de x. Por eso nos queda como logaritmo natural de coseno de x. ¿Sí? Estamos sustituyendo en x lo que vale g de x. ¿Sí? Entonces, por eso estoy diciendo que no son dos funciones que están multiplicando, sino más bien son dos funciones. Una función está dentro de otra. ¿Ok? Es una función compuesta. Entonces, eh, la derivada de logaritmo natural, habíamos dicho que la derivada, si yo quiero derivar una función logaritmo natural de u, nos va a hacer que es 1 sobre u por la derivada de u. ¿Quién es u en mi función original? Habíamos dicho que la u es coseno de x. Entonces, si u es coseno de x, me va a quedar logaritmo natural. En lugar de colocar coseno de x, va a ser logaritmo natural de u. Y ese logaritmo natural de u ya se parece a lo que tengo del lado derecho, que ahorita estoy marcando en color rojo. ¿Sí o no? ¿Sí? Y al calcular la derivada, vamos a aplicar esta reglita que tengo del lado derecho, que está en color rojo, 1 sobre u por la derivada de u. Entonces, va a ser 1 sobre coseno de x, en lo que tengo ahorita en este lado, 1 sobre coseno de x, o 1 sobre u, ¿sí? Multiplicando por la derivada de u, o sea, por coseno de x, ¿sí? Luego, enseguida abajo, colocamos lo mismo, 1 sobre coseno de x, que multiplica a la derivada del coseno que nos dio, o más bien es menos seno de x. ¿Ok? Menos seno de x. Y entonces, ya al final, pues nada más multiplicamos menos seno de x por 1, menos seno de x por 1 me va a dar menos seno de x dividido entre coseno. Entonces, por eso en el resultado nos sale menos seno de x entre coseno. ¿Ok? ¿Hay dudas? No, profe. Un poquito más explicado. Para los que no ponen, no captaron la idea, no hay problema. Para los que no Eh, ponen atención. o no ponen atención, ¿verdad? Están ahí en el Facebook. Bien, ya no queda en mí, sino en ustedes, chicos. Muy bien. Eh, tenemos ahí la primera derivada. Entonces, ahora es aplicar la segunda. Entonces, la segunda derivada quiere decir que vamos a volver a derivar, pero mediante el resultado de la primera derivada, que nos dio menos seno de x entre coseno. Entonces, a partir de ahí, vamos a derivar. Ok, voy a borrar esto que tengo del lado derecho que escribí. Muy bien. Borro y no nos sirve eso ahorita. Voy a empezar a dividir una línea para que distingamos y resolver. Bien, entonces la primera derivada nos dio, vamos a poner número 1 para que sepamos, primera derivada. Y bueno, f doble prima de x, segunda derivada sería, como es una división, aquí tendremos que aplicar la regla del cociente, ¿verdad? Muchos se confunden por ahí, por ese tipo de problemas, porque bueno, tenemos un signo menos, ¿verdad?
el signo menos que tenemos de este lado en la primera derivada. Cuando calculamos la primera derivada, este signo menos, dicen, ¿a quién se lo pongo? ¿Al seno de x o al coseno de x? Realmente aquí es indistinto, ¿no? Este signo está en medio de la fracción, quiere decir que toda la fracción es negativa, pero nosotros podemos darle ese signo negativo a la función o al número que nosotros, o la expresión que nosotros tengamos en la fracción. En este caso, ese signo menos yo se lo voy a colocar a la función seno de x. Se lo voy a, digamos, a donar, ¿verdad? Entonces, vamos a expresar esa función como f de x igual, acá abajito, f' de x igual a menos seno de x entre coseno de x. Ya moví el signo ya se lo coloqué a la función seno de x, ¿sí? Y empezamos ahora sí a derivar a partir de esa. Para el cociente, me dice que coloquemos el valor de g de x. ¿Quién es g de x, chicos? ¿Quién es g de x? Coseno. Coseno. Así es, coseno. Entonces colocamos coseno de x. Permítame, déjenme colocarlo un poquito mejor. Coseno de x. Paréntesis. Y va a multiplicar por f de x' o la derivada de f de x. Bien, aquí lo que vamos a hacer es esto. Vamos a abrir un paréntesis, menos seno de x, cerramos y vamos a colocar primero la apóstrofe para indicar que vamos a derivar. Luego, menos f de x, ahora va a ser lo inverso, ¿no? F de x va a ser menos seno de x. Abro un paréntesis, coloco menos seno de x. Cierro, abro otro porque ahí voy a colocar o vamos a derivar a g de x, que en este caso sería coseno de x. Cierro y coloco una apóstrofe para indicar derivada. Y a todo eso lo vamos a dividir ¿entre qué? ¿Entre qué? Coseno de x ¿Nada más así? menos coseno de x. ¿Al No. cuadrado? Al cuadrado. Coseno de x al cuadrado. Al cuadrado. Así es, coseno de x al cuadrado. Recuérdalo bien, ¿eh? Siempre abajo va la función al cuadrado. Y bien, vamos a empezar entonces a resolver f' doble prima de x. Bien, coseno, ese no cambia, permítanme. Coseno de x, ese no cambia, ¿verdad? Ahora me dice que vamos a derivar a la función menos seno de x, ¿sí? Menos seno de x. ¿Cuál es la derivada de menos seno de x? ¿Cómo le podemos hacer ahí, chicos? ¿Existe una derivada de menos seno de x en su tabla? ¿Quién me escribió? A ver. ¿No, chicos? A ver. No hay una, en su tabla no hay una función que nos diga que la derivada de menos seno de x es tal. No, no hay. No hay como tal. Entonces, quiere decir, fíjense, aquí es uno de los, digamos, errores que podemos cometer, pero que podemos corregir, ¿sí? Entonces, de alguna manera estamos distribuyendo el signo negativo de manera incorrecta. Entonces, yo al inicio se lo di al signo, a la función seno de x, ¿ok? Pero entonces lo que vamos a hacer es volver a analizar la función. Voy a borrar esta parte, déjenme borrarlo bien, permítanme. Esta parte para volverlo a hacer. No quiere decir que estemos haciendo el procedimiento incorrecto. El procedimiento está bien, pero al designarle el signo menos a las funciones, lo hicimos, digamos, de manera incorrecta, pero eso es normal, ¿sí? Entonces, al signo negativo se lo dimos a la función seno. Entonces voy a borrar el signo negativo
lo que tengo del lado inferior izquierdo, ahora el signo negativo se lo voy a dar a la función coseno, a lo que tengo abajo, ¿sí? Y la función seno va a quedar positivo para evitar precisamente ese tipo de problemas. Y vamos a empezar nuevamente. Entonces, aquí, la función coseno va a ser lo siguiente. Esta función que tenemos seno entre coseno, ¿alguien me dice qué identidad podemos utilizar ahí? ¿No se acuerdan de las identidades, chicos? ¿Identidades trigonométricas o Sí, cuáles? sí, identidades trigonométricas. Ay, no, no me acuerdo. ¿No se acuerdan? Bien, no hay problema. Fíjense, voy a volver a escribir esta parte. La función, la primera derivada nos dio menos seno de x entre coseno de x. Esa es lo que nos dio la primera derivada, ¿ok? Esa función menos seno de x sobre coseno, yo puedo expresarlo de la siguiente manera. Igual a menos 1 por seno de x por coseno de x. ¿Ok? En las identidades trigonométricas, seno de x entre coseno de x, seno de x entre coseno de x, acá va a poner identidad trigonométrica, trigonométrica, ¿sí? Seno de x entre coseno de x es tangente de x, ¿sí? Es una identidad trigonométrica. Seno de x entre coseno de x es igual a tangente de x. Y solamente basta multiplicar por el menos 1 que tenemos que separamos, ¿se acuerdan? Este menos 1 va a multiplicar a esto, obviamente entonces va a ser menos 1 que va a multiplicar a tangente de x. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo ahí, chicos? Sí, Sí. profe. Ok. Entonces ahí nos ahorramos pasos. Yo ya utilicé una identidad trigonométrica, ¿sí? Entonces de alguna manera ya podemos derivar y aplicar la segunda derivada, f doble prima, igual. Entonces me dice que es menos 1 o menos tangente de x, menos tangente de x. Al momento de derivar ese, tenemos un menos 1, que es una constante. Lo podemos hacer a un lado y solamente derivar a la función tangente. Es decir, nos va a dar menos 1 por derivada con respecto a x. En este caso es la segunda derivada, entonces va al cuadrado, ¿verdad? ¿De quién? De tangente de x. ¿Y cuál es la derivada de tangente de x, chicos? Ahí sí viene en su tabla. Secante cuadrada de X. Así es, entonces igual a menos 1 que va a multiplicar a secante cuadrada de x. Y por lo tanto, el resultado de la segunda derivada, o sea, de f de x doble prima, es menos secante cuadrado de x. ¿Ok? Y este es mi resultado de la segunda derivada de la función. Obviamente aquí utilizamos la identidad trigonométrica, que fue un poquito más fácil porque nos ahorró pasos, ¿sí? ¿Hay dudas? No, profe, todo bien. Ok. Pues bueno, vamos a ver un segundo ejercicio. Vamos a ver cuál es el ejercicio. Ok. Faltan 5. Ok, ya los demás son más fáciles. Ok. Bien.
Espero no tardarme tanto. Tenemos ahí otro ejercicio. También es una función, digamos, cociente, es una función racional. Arriba tengo x menos 1 y abajo tengo x más 1. Entonces, está fácil, realmente está fácil. Nada más vamos a aplicar la regla del cociente. Entonces, primera derivada, f' de x va a ser igual. Ponemos nuestra raya divisora y arriba empezamos a colocar g de x. Colocamos a g de x, que viene siendo x más 1. Ese es g de x, que va a multiplicar a f de x', o sea, a la derivada de x menos 1. Aquí ponemos el apóstrofe, solamente estamos indicando. Luego menos f de x, que es x menos 1, por g de x, o la derivada de g de x, perdón, que va a ser x más 1, apóstrofe. Y bueno, eso va a dividir entre x más 1 al cuadrado, ¿sí? Y bueno, aquí, entonces, vamos a empezar acá abajo, vamos a continuar acá abajo, f' de x, igual. Sería x más 1, se escribe nuevamente, eso no hay problema, por la derivada de x menos 1. ¿Cuál es la derivada de x menos 1? ¿Menos uno? No, x menos 1, la derivada de x menos 1, ¿cuánto es? X menos 1. X. No. Primero, tenemos ahí dos funciones, la x y el menos 1. ¿Uno? 1, así es. Derivada de x menos 1 es 1. Entonces, ahí lo tenemos. Menos x menos 1, que va a multiplicar ahora por la derivada de x más 1, también me va a dar 1, entonces multiplica por 1. Todo eso va a dividir entre x más 1 al cuadrado. Y arriba nada más es cuestión de multiplicar. Obviamente están multiplicando por la unidad cada uno de los binomios. O sea, lo que ahorita voy a poner en color rojo, estos binomios multiplican por la unidad, o sea, por 1. Y obviamente me va a dar lo mismo. X más 1 por 1, pues me va a dar x más 1. Y x menos 1 por 1 me va a dar x menos 1. Entonces, f' de x va a ser igual a x más 1, x más 1, ¿sí? Y en este paso tenemos que tomar en cuenta mucho el signo negativo que tenemos fuera del binomio x menos 1. Me refiero a este signo negativo. El signo negativo que tengo aquí va a multiplicar por lo que tengo de este lado, por x menos 1. Y entonces, al multiplicar el signo por cada uno de ellos, me va a dar menos, que multiplica a x positiva, me va a dar menos x. Y el menos, que multiplica por menos 1, me va a dar más 1. Así, de esa manera, todo dividido entre x más 1 al cuadrado. Y podemos simplificar. Se dan cuenta que podemos eliminar dos variables, que es x y menos x, y solamente nos va a quedar 1 más 1, o más 1 y más 1, que nos va a dar 2 positivo. Entonces va a ser f' de x, va a ser igual a 2 sobre x más 1 al cuadrado. ¿Sí, chicos? ¿Dudas hasta aquí? Apenas estamos derivando la primera, o calculando la primera derivada. ¿Hay dudas? No, profe. ¿Ok? Entonces, a partir de esa primera derivada, vamos a calcular una segunda derivada, ¿verdad? Una segunda derivada. Vamos a ver qué nos sale, ¿sí? Bien. Segunda derivada. Vamos a ver. Vamos a seguir aquí abajito. Vamos nada más a colocar una raya divisora. Aquí esta es la primera derivada para no confundirnos. Primera derivada. Ok. Voy a borrar lo que nos sobra. Y bueno, acá abajito vamos a empezar la segunda.
tenemos f doble prima, porque ahora vamos a calcular la segunda derivada de x igual. Tenemos igual un cociente, entonces ponemos la raya divisora, ¿ok? Y bueno, nos dice para aplicar el cociente que es g de x, y g de x es x más 1 al cuadrado, eso es g de x, ¿sí? Lo estamos haciendo a partir de la primera derivada. G de x es x más 1 al cuadrado, y f' de x, o sea, la derivada de f de x, primero tenemos que identificar quién es f de x, y f de x es 2, y es una constante. Y cuando derivemos, esa constante nos va a dar 0, ¿sí? Entonces vamos a anotar de una vez su derivada para ahorrarnos pasos, y va a ser 0, ¿ok? Menos, vamos a colocar ahora f de x, que es el 2, que va a multiplicar por la derivada de x más 1 al cuadrado. Y la derivada de x más 1 al cuadrado, si lo hacemos de manera directa, nos dice que bajemos el exponente. Entonces vamos a bajar el exponente, el 2, que va a multiplicar por x más 1, ¿verdad? X más 1, y al exponente le vamos a restar 1, o sea, 2 menos 1 me va a dar 1, obviamente no lo anotamos, y vamos a multiplicarlo, nos dice que lo multipliquemos ahora por la derivada de x más 1. Y la derivada de x más 1, ¿cuánto es, chicos? ¿Cuánto habíamos dicho x más 1? ¿Cuánto? X. No, derivada de x más 1, ¿cuánto es? Mm. 1. 1. Sí, 1, sí. Bueno, acuérdense, entonces multiplica por 1. Ahí estamos aplicando la regla de la cadena, ¿ok? Regla de la cadena. Y ahí tenemos, ¿ok? Para ahorrarnos paso, lo estamos haciendo de manera directa. Déjenme borrar lo que no me sirve, porque acá está amontonado y nos podemos confundir. Ahí está, 2. El 2 que estaba. Y abajo, obviamente, va a ser g de x al cuadrado, pero aquí tenemos entonces que notar un corchete, poner x más 1 al cuadrado, y eso elevado al cuadrado otra vez, ¿no? ¿Sí? Y bueno, entonces aquí logramos, digamos, eliminar una expresión que es esto, porque va a multiplicar por 0, y al multiplicar por 0 x más 1 al cuadrado, pues me va a dar 0, ¿no? Y lo único que nos queda es lo que tenemos del lado derecho en el numerador, ¿sí? Que es menos 2, que multiplica por 2, x más 1 por 1. Vamos a desarrollar eso, vamos a hacerlo arriba, del lado derecho, vamos a continuar, f doble prima de x igual. Ponemos raya divisora y colocamos menos 2, que es lo que nos sobró, porque ya eliminamos un término, recuerden, menos 2, y dentro de los corchetes que tenemos es multiplicar. Bueno, voy a multiplicar el 2, este 2 va a multiplicar por 1, ¿sí? Y al mismo tiempo va a multiplicar por este menos 2, ¿sí? Entonces, a multiplicar menos 2 por 2 y por 1, ¿cuánto es? Menos 2 por 2 y por 1, chicos. ¿Cuánto es? Menos 2. No, menos 2 Menos 4. menos 4. Entonces va a ser menos 4 y va a multiplicar por x más 1, y esto al cuadrado no, x más 1, así, al exponente 1. Entonces menos 4 va a multiplicar por x más 1, ¿ok? Y abajo nos va a quedar x más 1. Recuerden que ese x más 1 está elevado al cuadrado, y ese otra vez está elevado al cuadrado. Esto quiere decir que tenemos un binomio al cuadrado elevado al cuadrado. Entonces tenemos que multiplicar los exponentes. Estos dos que estoy indicando abajo en color rojo, 2 por 2, tenemos que multiplicarlos. 2 por 2 me va a dar 4. Entonces es x más 1 a la potencia 4, o a la cuarta potencia. ¿Ok? Y ya tenemos ahí
la segunda derivada, pero que podemos reducirlo un poquito más para hacerlo más sencillo. ¿Sí? Se dan cuenta que arriba tenemos x más 1 que multiplica al menos 4. Y abajo tenemos x más 1 y está elevado a una potencia 4. Entonces podemos eliminar un x más 1 arriba con un x más 1 abajo. X más 1 con 1 de abajo. Entonces, al eliminar eso, arriba nos va a quedar solamente el menos. Así es, nos va a quedar el menos 4. Menos 4. Y abajo nos va a quedar x más 1. Pero ya no va a ser a la cuarta. ¿A qué va a ser? La 3, bueno, La 3, sí. No, Al cubo. Porque ya eliminamos uno de arriba. ¿Ya? Y queda un poquito más sencillo. Esa es la segunda derivada. ¿Ok? Nos piden la tercera. Entonces tenemos que derivar nuevamente esa función. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? no, profe. Ok. creo que no. Ok. Bueno, entonces vamos a continuar. Vamos a derivar. Tercera derivada. F, ponemos 3 comillas de esa manera, indicando que vamos a derivar 3, que es la tercera derivada, perdón. Tercera derivada son 3 comillas y igual. Entonces, a partir de mi resultado que obtuvimos de menos 4 entre x más 1 al cubo, vamos a derivar. Entonces, ponemos nuestra divisora porque es una función racional y vamos a aplicar la regla del cociente. Y nos dice lo siguiente, coloca a g de x y g de x va a ser x más 1 al cubo. Y vas a multiplicarlo por la derivada de f de x. Entonces, f de x es menos 4 y es una constante. Y al derivarlo me va a dar 0. Entonces colocamos nuevamente el 0, ¿verdad? Y al multiplicarlo por x más 1 al cubo me va a dar 0. Vamos a eliminarlo. Y luego menos f de x, que es menos menos por menos 4, hay que tener cuidado ahí con los signos, menos por menos 4, que va a multiplicar al mismo tiempo por la derivada de g de x. Vamos a desarrollar de una vez la derivada de g de x. ¿Quién es g de x? X más 1 al cubo. Entonces la derivada nos dice, vamos a aplicar la regla de la cadena, nos dice que bajemos el exponente multiplicando, 3, y multiplica por la función, que es x más 1. Y al exponente réstale 1, que entonces ya sería cuadrado. Y multiplican por la derivada de x más 1, o sea, por lo que tengo dentro del paréntesis. Y la derivada de x más 1 es 1, ¿verdad? Ahí está, ya lo tenemos. Y abajo va a dividir x más 1 al cubo, ¿verdad? Pero eso va a estar elevado al cuadrado, nuevamente, ¿ok? Seguimos abajo, f, 3 comillas, x, y proseguimos y decimos que arriba vamos a eliminar x más 1 al cubo que multiplica por 0, nos va a dar 0, ya lo eliminamos. Y ahora vamos a multiplicar 4 valores. Fíjense bien, vamos a multiplicar el signo menos por el menos 4 y vamos a multiplicarlo al mismo tiempo por 3 y vamos a multiplicarlo por 1. Entonces va a ser menos 1 por menos 4 por 3 y por 1. ¿Cuánto sería? Menos 1 por menos 4 por 3 por 1. ¿Cuánto es? 12. 12 positivo, exactamente. Entonces va a ser 12. Tenemos 12, ahí está, que va a multiplicar a x más 1 al cuadrado, ¿sí? Esto va a dividir a x más 1, ¿a la qué? Abajo, ¿cuánto quedaría? ¿A qué exponente? A las 5. 6, a las No, 6. a la 6. Recuerda que se multiplica. Se multiplica, ¿ok? Entonces sería 2 por 3, 6. Entonces ahí podemos eliminar nuevamente, ¿no? Tenemos x más 1 al cuadrado arriba y x más 1 a la sexta. Entonces vamos a eliminar dos binomios, x más 1, o sea, 2 de arriba y 2 de abajo. ¿Y cuánto nos quedaría como resultado? 12 entre x más 1 a la cuarta.
Ok, exacto. 12 entre x más 1 a la cuarta. Exacto. Entonces, la tercera derivada de la función x menos 1 entre x más 1 nos va a dar como resultado 12 entre x más 1 a la cuarta. Listo, terminamos. Esto fue más sencillo porque teníamos funciones lineales, ¿no? No teníamos tantos exponentes como las anteriores. ¿Hay dudas? Entonces, No, dudas, chicos. profe, acabo de No, descubrir, ¿Acabo de qué? acabo de descubrir el truco de esa. ¿Qué truco? ¿Cuál Varios es? trucos que me ayudan en exámenes, profe. Ah, bueno, está bien. Qué bueno que la ayuda. Eh, Ok, Déjame copiar entonces, algo, déjame copiar algo. Ah, perdón. ¿Qué sí, dices, qué ¿no? Benita? Es que estoy copiando. No alcancé a copiar algo. ¿Ya lo copiaste? No, 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 Profe, espere. ¿Qué te falta? Nada más lo último. Ya. ¿Ya? Ok, bien. Nada más. profe, ¿Quién habló? profe, yo, Dígame. ¿le puede regresar al problema 2, por favor? A ver. ¿O lo borró? No, ahí está. Dos, ahí Ah, está. aquí está. Ya, ¿Ya? gracias. Ok, Ya. ok. Bueno, entonces No, seguimos. regreso otra vez, perdón, Con aprovechando. regreso. Ahí está. ¿Esa o la otra? El del LN. Es- Ese, ok, ahí está. Permítame tantito porque. Tantitísimo, ya voy. Ya. ¿Ya? Ok. Ok, no nada. Bueno, entonces seguimos con el problema 4. Está más fácil porque es una ecuación donde no hay denominadores, no es un cociente, es una ecuación, es un polinomio de 4 términos con una misma variable, o sea, no es nada difícil, se dan cuenta, está bastante fácil. Y me dice que determine la tercera derivada. Entonces, tercera derivada, quiere decir que vamos a derivar 3 veces, vamos a derivar 3 veces. Primero comenzamos con f', que es la primera derivada, y empezamos con el primer término, que es 3x a la cuarta. ¿Cuál es su primera derivada, chicos? O la derivada de ese, de 3x a la cuarta, ¿cuánto es? 12. ¿Es 12x tercera? Bueno, Al cubo, ajá, al cubo, esa. ahí está. Se me- Ok, enseguida tenemos menos 10x al cubo, ¿cuánto es su derivada? Menos 30x cuadrado. Menos 30x al cuadrado. Muy bien, y luego tenemos 2x al cuadrado, ¿su derivada cuánto sería? 4x. 4x, ok, 4x. Y tenemos a más x, ¿cuánto es su derivada? 1. 1, 1, Ah, 1. Recuerda, una derivada de una variable lineal es 1, o sea, de x, de y, de z. ¿Ok? 1, entonces, esa es la primera derivada, vieron que está sencillo. Vamos con la segunda derivada. Igual. Ahora, derivada. Primer término, 12x cúbica, ¿su derivada cuánto es? 36 al cuadrado. 36x al cuadrado, muy bien. Menos 30x cuadrado, ¿su derivada cuánto sería? 60x. 60x. Más 4x, ¿su derivada cuánto sería? 8x cuadrado. No, más 4x, No, derivada, no. No tenemos sería exponentes. 4 2, 4, exacto. 4. Sí, y porque 0. tenemos 4. Ah, había una basurita, perdón. Sí, es 4x, su derivada es 4, ¿no? Porque la derivada de la x, o sea, de esa función lineal es 1. Si lo multiplicas por 4, te da 4. Y la derivada de 1, que es una constante, es 0, ¿no? 0. Pero no lo ponemos. No sirve de nada que coloquemos el 0. Entonces, esa es la segunda derivada. Tercera derivada, f, 3 comillas, igual. Vamos con el primer término, 36x cuadrada, su derivada es 72x. No es cierto. 72x, ¿correcto? Ah, ¿cómo no? ¿Quién dijo que no era correcto? ¿Quién dijo que no? Yo por pelearme con Jeremy. O juzgarme en matemáticas, Ivonne. Sí, ok. Después tenemos menos 60x. ¿Cuánto es su derivada?
Menos 60. Menos 60. Y 4, pues es 0, ¿no? Pues, Entonces, ya tenemos la tercera derivada de esa función. Fácil, ¿no, Jeremy, Ivonne? Y los demás tan sí, fáciles, ¿no? está bien. Sí, esa. Sí, Hasta la mente se hacía. está Sí, fácil. la verdad es que sí. Esas son cosas de la vida que uno quiere tener en los exámenes. Bien. ¿Dudas hasta aquí? No, profe, ninguna. Ninguna. Muy bien. Eh, vamos a continuar con el siguiente. Pues Ahí. espérame, es que ¿Me regresa? Sí, ahí está. Me regresa, no hay problema. No, no, es que. Ah, no, estoy loca, estoy loca. Pensé que decía cuarta de. no, es Mira, tercera. Sí, sí, es tercera, tercera. sí. No, güey, permítame tantito, chicos. Si fuera Ok, cuarta, nada vamos. más. ¿Cómo? Si fuera cuarta, nada más 52. Así es, si fuera cuarta, 72, exactamente. Y si fuera quinta, Cero. De cuarta, cero, ahí sí, ¿no? Y hasta ahí le paramos porque ya no hay derivadas del cero. El cero es cero, es vacío, no hay nada. Eso sí. Entonces tendría nada más quinta derivada, ¿sí? En efecto, Bien, profe. ok. ¿Ya le cambió? Ya, ¿verdad? Bien. Sí. Tenemos esa última función. X al cuadrado, ahora sí, aquí sí son dos funciones que multiplican. X cuadrada por seno de X. Entonces me dice que determine la tercera derivada, ¿sí? Y están multiplicando, entonces tenemos que usar la regla de la multiplicación para derivar. Entonces vamos a hacer lo siguiente, rápido. Espero que me alcance el tiempo. Ya son cuarto para las 2. Bien, primera derivada. Para el producto, me dice que coloque a f de x. Y para mí f de x va a ser x cuadrada. Y g de x va a ser seno de x. Entonces, f de x me dice, f de x, ok, coloco a x cuadrada, que va a multiplicar a la derivada de g de x, o sea, de seno de x. ¿Y cuál es la derivada de seno de x? Coseno de X. Ok, entonces multiplica por coseno de x. Muy bien. Más, ahora voy a hacer lo inverso. Coloco a g de x, que es seno de x, que va a multiplicar a la derivada de f de x, y f de x es x cuadrada. ¿Cuál es su derivada? 2X. Que multiplica por 2x. Ahí está. Sencillo. Continuamos abajo. Y nada más, entonces quitamos los paréntesis y acomodamos, ¿sí? X cuadrada que multiplica a coseno de x, pues se queda igual, no hay digamos, que acomodar, así está bien. Entonces nada más sería x cuadrada por coseno de x más, aquí sí acomodamos, 2x lo pasamos al principio antes de la función seno y quedaría como 2x por seno de x, ¿ok? ¿Dudas hasta ahí? No, profe. Muy bien, esa es la primera derivada. Ahora vamos a calcular la segunda, pero se complica un poquito más porque tenemos la suma de dos, más bien tenemos multiplicando cuatro funciones y al mismo tiempo están sumando. Tenemos x cuadrada que multiplica a coseno de x. Ahí tenemos que aplicar la regla de la multiplicación. Luego tenemos más 2x que multiplica seno de x. Ahí tenemos multiplicando otras dos funciones. Entonces vamos a usar la regla del producto dos veces, ¿sí? En la misma función. Por eso se torna un poquito más complejo. Entonces hay que tener cuidado ahí en cómo acomodamos los términos. Nada más es eso. ¿Ok? Entonces, vamos a aplicar segunda derivada, f' doble prima de x. Vamos primero en orden. Vamos primero con lo que tenemos del lado derecho. Tenemos un producto, x cuadrada por coseno de x. Entonces, nos dice que para mí f de x es x cuadrada y g de x
es coseno de x. Y del lado derecho, f de x va a ser 2x y seno de x va a ser g de x. Y entonces vamos a aplicar primero en x cuadrada por coseno de x la regla del producto. Y la regla del producto me dice, coloca a f de x, entonces coloco x cuadrada y multiplícalo por la derivada de g de x. ¿Cuál es la derivada de g de x? Menos seno de X. Ok, así es, menos seno de x más, ¿sí? Más. Ahora coloca a g de x, que viene siendo coseno de x, y multiplícalo por la derivada de f de x. ¿Cuál es la derivada de f de x? 2. 2 ¿qué? X. 2x. Acuérdate que f de x es x al cuadrado, entonces su derivada es Sí, cierto. 2x. Ok, ahí está. Ahí apenas, en ese paso, apenas estamos derivando la función x cuadrada por coseno de x. Entonces voy a separarlo de color rojo. Vamos a poner color rojo, corchetes. Esa es la primera parte apenas. Luego nos dice más, y colocamos otro corchete. Y vamos a escribir ahí la derivada del siguiente producto, que es 2x por seno de x. Y aplicamos lo mismo, regla del producto, ¿no? Y nos dice, coloca a f de x, y f de x es 2x. Y multiplícalo por la derivada de g de x. ¿Cuál es la derivada de g de x? Menos seno de X. Es coseno, ¿no? Sí. Coseno, entonces por coseno. Ahí está, cerramos, más. Ahora colocamos a g de x, que viene siendo seno de x. Cerramos, abrimos y ahí vamos a colocar la derivada de f de x. ¿Cuánto es? 2x. No, derivada de f de x. 2. 2. Ahora sí es 2, porque f de x tiene un valor de 2x. Entonces su derivada de 2x es 2. Entonces aquí va a ser por 2. ¿Sí? Cerramos corchetes y ahí lo tenemos. Entonces ya tenemos ahí divididos en corchetes una parte y la otra. Entonces nada más es cuestión de acomodar cada una de ellas. F doble prima de x igual. La primera parte queda como, bueno, la primera parte tenemos x cuadrada por menos seno de x, ¿ok? Menos seno de x. Déjenme poner este menos seno. Muy bien, para que se marque. Ahí está, menos. Ese menos, fíjense muy bien, ese menos que tiene la función seno de x, lo voy a pasar hasta el principio con x cuadrada y va a quedar como menos x cuadrada por el seno de x. ¿Vieron cómo pasé el signo al principio? Entonces, más, ahora voy a colocar 2x al principio. 2x y después la función coseno. Solamente estamos ordenando. Luego más, signo más. Ya quitamos los corchetes, no sirve de nada que los tengamos todavía. Más. Y luego tenemos 2x que multiplica al coseno de x. A eso se queda igual. Luego acá más, el 2 lo pasamos al principio. 2 por el seno de x. ¿Estamos de acuerdo ahí, chicos? ¿Hay dudas hasta aquí? No, profe. No, ¿verdad? Ahora, lo que vamos a hacer es factorizar un poquito más esa función, porque bueno, está muy larga. Sí, está muy larga. Y nos vamos a dar cuenta que existen factores en común, o sea, factores que se repiten, ¿sí? Podemos identificar en primera instancia el coseno de x que se repite aquí y se repite y acá. O sea, tenemos 2 veces coseno de x, obviamente en diferentes funciones, pero ahí están. Tenemos 2 veces a coseno de x y tenemos seno de x de este lado derecho y del lado izquierdo al principio tenemos seno de x. Tenemos entonces también factores en común. Entonces vamos a reducir un poquito más esta función para que se vea más sencillo.
Y vamos a juntar los que tienen factor común. Por ejemplo, f doble prima. Seguimos con la segunda derivada, ¿eh? Seguimos con la segunda derivada. Solamente vamos a juntar menos x al cuadrado por el seno de x más dos veces el seno de x. Ahí juntamos los que tienen función seno. Y luego más, vamos a colocar 2x por el coseno de x. Y luego más dos veces x por el coseno de x. ¿Ok? Ahí estamos solamente juntando los que tienen factor común. Ahora vamos a factorizar. Sí, vamos a factorizar. Y me va a quedar de la siguiente manera. F doble prima de x, ¿verdad? Es igual. ¿Cómo podemos factorizar aquí? Fíjense bien. Si yo voy a factorizar, es identificar primero cuál es mi factor común. Tenemos seno de x y tenemos seno de x. Podemos factorizar eso y colocar a seno de x fuera de dos paréntesis, porque voy a colocar seno de x, abro un paréntesis y dentro de los paréntesis me va a quedar, obviamente me va a quedar menos x al cuadrado, ¿sí? Más 2, porque estoy sacando a la función seno, lo estoy factorizando. ¿Sí, chicos? ¿Hay dudas hasta aquí o quedó clara esa parte? No, profe, no hay duda. ¿No? Estamos factorizando solamente para que sea una función más sencilla. Ujú. Y entonces seguimos más, sí, más. Ahora voy a factorizar al coseno. En este momento tenemos coseno de x y acá también tenemos coseno de x, factorizo y colocamos coseno de x fuera de los paréntesis y dentro coloco lo que me queda, que es 2x más 2x. Ujú. Y cerramos. Y vemos que ya tenemos una función, digamos, un poquito más sencilla, no tan larga. ¿Sí? Y vamos a volver a escribir abajo f doble prima de x igual. Seno de x, tenemos seno de x que va a multiplicar, está multiplicando, ¿eh? Aquí no hay una función compuesta, no hay que confundirnos. Seno de x está multiplicando a menos x al cuadrado más 2. Menos x al cuadrado más 2 solamente voy a acomodarlos de posición y voy a pasar al 2 al principio o al inicio y después coloco menos x. Esto es solamente para que no tengamos términos negativos al principio, ¿sí? Entonces por eso nada más cambié de posición. El 2 lo pasé al inicio y el menos x cuadrado en segundo lugar, ¿sí? Luego tenemos más coseno de x que multiplica, está multiplicando por 4x, ¿no? Porque son términos iguales, semejantes, entonces se suman y tenemos 4x. Y ya de una manera ya tenemos algo más sencillo. Esa es la segunda derivada. ¿Hay dudas hasta aquí? No, No, ¿verdad? A ver, déjenme anotarlo porque no nos va a caber en esta diapositiva. Voy a anotar para seguir en otra diapositiva. Permítanme. Ya vamos a terminar, no se preocupen. No les va a quitar mucho tiempo. Ok, ya tengo el resultado. Muy bien. Vamos a seguir en otra diapositiva para terminar. Voy a volver a anotar el resultado que tuvimos al principio. Segunda derivada de x. Ahí está. Tenemos a seno de x que multiplica a 2 menos x al cuadrado más coseno de x que multiplica a 4x. ¿Ok? Bueno, ahí lo tenemos, ¿no? Entonces, a partir de ese resultado que es de la segunda derivada, vamos a volver a derivar. Entonces, tenemos que aplicar la regla del producto dos veces nuevamente, ¿no? Porque tenemos productos. Entonces, tercera derivada, 3 comillas,
x. Igual. Vamos primero con lo que tenemos al principio. Seno de x que multiplica a 2 menos x al cuadrado. Entonces, para mí, f de x viene siendo seno de x y g de x viene siendo 2 menos x al cuadrado. Y del lado derecho, f de x viene siendo coseno de x y g de x viene siendo 4x. Entonces, vamos a aplicar. Primera parte sería, coloca f de x. F de x viene siendo seno de x, coloco a seno de x. Ahí está. Y luego me dice que lo multiplique por la derivada de g de x. ¿Cuál es la derivada de g de x, chicos? Menos 2x. No, Sí, menos 2x es correcto. ¿por qué menos 2x? Si te Porque, fijas, bueno. dile, Yami, adelante. Usted, profe, usted es el profe. No, tú dile. Porque al multiplicar, bueno, como la x tiene un 1, se multiplica el 2 del exponente de la x por el 1 que hace que sea 2x. Y Ajá, como se le tiene que restar 1 al exponente de la x, pues es 2x. Y ajá, respecto recuerda. a 1, pues es menos 2x. Ujú. Recuerda que ahí, Ivonne, como dice Jeremy, tenemos dos funciones. Tenemos un 2 y tenemos menos x cuadrado. Obviamente, estas dos nos forman un binomio. Nos forma un binomio que es 2 menos x cuadrada. Si tú derivas uno por uno, te das cuenta que la derivada del 2 es 0. Y luego la derivada de menos x cuadrada es bajar el exponente, el 2, va a multiplicar por el menos. Entonces nos va a dar menos 2. Y a la variable x que tiene exponente 2, le vas a restar 1 al exponente. 2 menos 1 es 1. Por eso nos va a dar menos 2x. Recuerda que el 1 no se pone. ¿Sale? Ok. Ok. Después, vamos ahorita apenas derivando la primera parte. Vamos a poner corchete para identificar la primera parte. Después, donde dice más, coloca a g de x. Voy a colocar a g de x, 2 menos x al cuadrado. Y luego, por la derivada de f de x. ¿Cuál es la derivada de f de x? Coseno de x. Coseno. O sea, ajá. Entonces, por coseno de x. Ahí lo tenemos. Entonces cerramos corchete. Esa es la primera parte. Vamos con la segunda, que es coseno por 4x. Es la segunda parte. Y colocamos el signo más de la operación. Abrimos corchetes. Y dentro de esos corchetes desarrollamos la segunda parte. Ok. Coloca f de x y f de x es coseno, que va a multiplicar a la derivada de g de x. ¿Cuánto es la derivada de g de x en esa segunda 4. parte? 4 por 4. Luego más, vas a colocar a g de x, que es 4x, y vas a multiplicarlo por la derivada del coseno. ¿Cuánto es? Menos seno de x. Por menos seno de x. Muy bien. Y ahí cerramos nuestro corchete de la segunda parte. Y seguimos abajito. F, 3 comillas, igual. Vamos entonces solamente a ordenar. Tenemos la primera parte que es seno de x por menos 2x. Y entonces va a ser, ordenando, sería menos 2x por el seno de x. Solamente estamos pasando el término independiente al inicio. Más, ahora seguimos con esta parte, 2 menos x al cuadrado por coseno. Esa se queda igualita, ahí se queda igual. Sería entonces 2 menos x al cuadrado por coseno de x. Luego sigue más. Seguimos con el otro que es coseno de x por 4. Solamente acomodamos 4 por coseno de x. Y ya el último término se queda igual. Solamente aquí hay que tomar en cuenta que en la función seno que tenemos en el último, en esta parte, 4 que multiplica por menos seno de x, ese signo menos del seno va a multiplicar por el positivo de 4x
dándonos como resultado un menos. Entonces va a quedar como menos 4x por el seno de x, chicos. ¿Ok? ¿Quedó claro esa parte? Sí, profe. Ok, entonces vamos a volver a factorizar, que es lo más correcto, f 3 veces, ok, y hacemos lo mismo. Juntamos los que tienen función seno, colocamos primero menos 2x seno de x menos 4x por seno de x, y después tenemos más 2 menos x al cuadrado que multiplica coseno de x, y luego más 4 que multiplica coseno de x, ¿ok? Y factorizamos. Aquí factorizamos. Ambos tienen función seno de este lado, aquí y acá. Acá tienen función coseno. Entonces vamos a factorizar precisamente esa función y sería seno de x, que va a multiplicar a menos 2x menos 4x. Cerramos, más, ahora factorizamos coseno de x por lo que nos queda dentro, que es 2 menos x al cuadrado y el más 4. Ahí está. Ujú. Y solamente es cuestión de realizar las operaciones que están dentro de los paréntesis, seno de x. Adentro nos queda menos 2x y menos 4x, nos va a dar menos 6x. Ujú. Y más coseno de x, que nos va a dar 2 menos x cuadrada más 4. Obviamente nada más tenemos una variable y dos números que podemos sumar, es el 2 y el 4. Los sumamos y me va a quedar 6 menos x al cuadrado. Ahí ya no se puede factorizar más. ¿Ok, chicos? Entonces ya nos quedaría como resultado esa parte. Recuerden que están multiplicando seno de x por menos 6x y el coseno de x por 6 menos x al cuadrado. Y ese es mi resultado. No sé si hay una duda en esto. No, profe, no hay ninguno. Ok, bueno. Este fue el último problema. Están un poco largos y como se dan cuenta, nada más les encargo que hagan el cuestionario de participación que está disponible en Classroom. A lo mejor algunos ya lo hicieron, no lo sé. Recuerden que se cierra hoy a las 6 de la tarde. Pues háganlo a tiempo. Nada más me queda eso mm, y nada más. A ver, nada más algo rápido. Mm, eh, ¿Prefieren, los que estamos aquí, prefieren que hagamos una sesión para darles sus calificaciones o en la misma clase les doy sus calificaciones rápidamente como la sesión como el parcial pasado? En la misma En la clase. misma, Sí, en la misma clase, terminamos la clase, les doy rápidamente su calificación. Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Sí, mejor. Ok, chicos, bueno, entonces eso sería todo. La semana del 30 de noviembre al 4 de diciembre va a ser la evaluación. Entonces, el día viernes yo ya tengo listas sus calificaciones para dárselas. Y pues ya sería todo. Sí, chicos, nada más dejen su nombre completo y la palabra presente en el chat, por favor, y pueden retirarse. Gracias. Profe, profe, maestro. Dígame. Dígame. Mi compañera Lucero no tiene luz en su casa y no se pudo conectar. Lucero González. Martínez de la Cruz. Del Rosario. Ah, Martínez de la Cruz. Alejandro también, maestro. Jesús Alejandro. Sí me dijeron. Jesús de Alejandro. Ok. Y también mi también compañero. ¿En más? Leonardo Manzano, Manzano. se le fue igual la luz o algo así, se tuvo que retirar. Ok. Sí les pueden informar a esos compañeritos suyos que, bueno, la clase la grabé y, bueno, la voy a compartir en Classroom, por favor. Ah, ok, sí, está bien, gracias. Gracias. Hasta luego. Profe, ¿Qué pasó? una cuestión conmigo, ¿Quién habla? Diego Ah, García. Diego Saúl. ¿Qué pasó, Diego?
Sí, es que hace 8 días, bueno, yo acostumbro a hacer los exámenes de cada semana los fines de semana. El chiste es que el viernes de la semana pasada tuve problemas con mi correo institucional. Se podría decir que lo perdí y ya no pude hacer el cuestionario de la Ujú. semana pasada. Y lo intenté abrir un lunes, pero no me dejó por lo mismo de que ya había pasado el límite. Entonces no sé si me puede dejar hacerlo junto con el de esta semana. Este, sí, sí me di cuenta que tú no hiciste el cuestionario pasado, ¿verdad? Sí, por lo mismo de que Pero, perdí el correo institucional. ¿lo perdiste o ya no te dejaba accesar? Porque, bueno, lo perdiste, no sé a qué te refieres que lo perdiste. Es que fue un problema muy grande porque quise, o sea, mi correo institucional yo solo lo tenía iniciado en un dispositivo, Ajá. que era mi computadora, y por cuestiones personales tengo que estar saliendo, Ujú, entonces no puedo llevarme siempre mi computadora conmigo. El ujú. chiste es que quiero iniciar la sesión de mi correo institucional en mi teléfono, pero dice que mi contraseña se había cambiado, Ajá. que se la habían modificado y la verdad yo no recordaba habérsela cambiado. Ujú. Entonces solicité la contraseña con mi orientador y todo eso, pero para el viernes, más o menos por eso de las 8 o 9 de la tarde, de la noche, perdón, mi correo de mi computadora se cierra y me pedía Ok, la contraseña que pues no tenía. ok, Ya no tenía correo ni en mi computadora ni en mi teléfono. Ahora sí ok. que sí lo había perdido. Hasta el lunes, más o menos por la mañana, fue que mi orientador me ayudó y me dio una nueva contraseña. Fue cuando pude entrar otra vez. ¿Cuánto te tardó la nueva contraseña? El fin de semana, porque en cuanto se cerró, se lo reporté al orientador Ujú. y ya Ah, para el lunes, ya más o menos el lunes por la mañana, en la tarde, ya tenía mi contraseña otra vez. ok. Entonces fue problema de contraseña. Eh, ¿Tienes mi número de WhatsApp? Creo que no. Si me lo paso, lo anoto. Ok. Este, bueno, te lo voy a pasar por el chat. Ah, perfecto. Ujú. Mira, en ese número de WhatsApp me mandas un mensaje, por favor, ahorita que acabe la sesión, me mandas un mensaje recordándome, ahorita, no se te olvide, y yo a través de eso yo te respondo, por favor, ¿sí? Vale, profe. Gracias. A ti, y gracias. Leonardo Gabriel, perdón, Ángel Gabriel, ya no puedo abrir, Ángel Gabriel, ya no puedo abrir esos cuestionarios de participación, se cierran una sola vez y ya no puedo abrirlos. Entonces sí, ya no puedo hacer nada ahí en esa cuestión, por favor.